Ricard Gutiérrez, que como muy bien sabéis fue vicepresidente del Consejo General y fue uno de los culpables directos, o casi el culpable directo, de que yo esté sentado aquí a la izquierda suya. Lo único que he recibido siempre de Ricard ha sido conocimiento, ayuda y afecto. Así que sí que aprovecho para darte las gracias públicamente. Solo he aprendido de ti y precisamente una de las cosas que aprendí fue cuando me explicó esto que nos va a dar la charla. Y me dice, bueno, tienes que aprender un poco más porque te quedaste... que repito muchas veces porque la explicación es muy intuitiva, lo que es el modelo y lo que es el sistema. Pero eso ya explícalo tú. Gracias, Ricard. Bueno, pues agradezco a Tomás, porque exactamente todo lo que iba a decir ya lo ha dicho él. Bueno, no, falta una cosa, y que me ha dicho. Al presentarle, sí, con Sergio Murillo lo he tenido fácil, con Ricard también, porque es un gran amigo, y con eso me quedo, sin más. Esto se acaba, tenéis que estar tranquilos, porque es la última conferencia, y después tenemos la comida. Habéis aguantado estoicamente las diferentes conferencias y yo voy a intentar no alargarme más de 35 o 40 minutos, que pienso que es el tiempo que dicen los expertos en que se mantiene la atención y que no disminuye con la edad, ¿eh? No disminuye con la edad. Mirad, para empezar, dejadme hacer tres cosas. Una, agradecer al Colegio de Médicos de Vizcaya, al comité organizador del Congreso, a Jesús, a Cosme, etcétera, el que me hayan invitado a dar esta conferencia. La segunda es expresaros mi satisfacción de estar hoy aquí en este Congreso y ver tantas caras conocidas, amigos y compañeros de mi época de vocal nacional. Y deciros que os mantenéis estupendamente, ¿eh? Estupendamente. Y con esto quiero adherirme al manifiesto de Manel Sanz, que, oiga, es un orgullo cumplir años. Y pienso que es un sentir general de todos los que estamos hoy aquí reunidos en esta sala. Y que no nos digan lo contrario. Y por último, felicitar a todos los ponentes, que lo han hecho muy bien, unos más, otros menos, pero lo han hecho bien. Y los felicito encarecidamente. A ver, hablar el último es un peligro siempre. Hombre, es una satisfacción porque dice, hombre, que clausure, ¿no? Que me han dicho que lo hace bien. Y tal. Pero es un peligro porque puede haber ponentes que te pisen la conferencia. Y aquí ha habido algún ponente que me ha pisado algo de la conferencia. El amigo doctor Rivera, que no está, hablando de la geriatría, que la geriatría es todo y se expande un poco más y se me come la historia del Sistema Nacional de Salud de España. No sé si os acordáis. Y el ponente que hemos tenido hace un momento, Sergio Murillo, se me ha ido por el Beveridge, Sir William Beveridge, y digo, ahora me pisará el Sistema Nacional de Salud inglés. Pero no, se ha mantenido comedido. A ver, la conferencia mía va a ser una conferencia general para aportar una serie de reflexiones sobre el Sistema Nacional de Salud y con una breve introducción conceptual e histórica. Y vamos a ello. Y la primera pregunta que nos tendríamos que hacer y ponernos de acuerdo en qué es este verbo, gestionar. Si os habéis fijado, durante todas las ponencias, gestionar la han utilizado múltiples veces y la utilizamos en nuestro quehacer diario. Gestionamos las vacaciones que queremos hacer en verano, gestionamos la compra de un coche nuevo, gestionamos la cobertura de los nietos, importante. ¿Pero qué es gestionar? Dicen los entendidos que podríamos definir gestionar con cuatro verbos en tiempo infinitivo. Uno, ahora no sale, así. Planificar, es decir, marcamos unos objetivos. Dos. Tarda un poco, ¿eh, Irune? Es un poco lento este. Un poco lento. Segundo, ejecutar, que quiere decir lo llevamos a cabo. 3, controlar,
Es decir, miramos si efectivamente vamos hacia aquellos objetivos que nos habíamos marcado. Y 4, si no es así, lo reorientamos. Planificar, ejecutar, controlar y reorientar. Esto es lo que dicen los entendidos que sería gestionar. Pero ¿qué pasa cuando añadimos el adjetivo sanitaria, que es la de nuestro sector? Nosotros no gestionamos las fábricas de coches, no gestionamos una fábrica de mesas, gestionamos la sanidad. Y la sanidad, nuestro sector, tiene unas especificidades que lo hacen especial y característico. Y que por eso muchas veces, gente que no conoce el sector, pues no acaban de salirse bien en el campo de la gestión sanitaria. Veamos algunas de las especificidades del sector sanitario. La primera, el producto. ¿Cuál es nuestro producto? No producimos coches, no producimos mesas, producimos salud, o intentamos restablecer parcelas de la salud de los ciudadanos. Pero, ¿qué es la salud? ¿Es un bien tangible como el coche? A pesar de lo mucho que ha avanzado la calidad asistencial o el control de calidad o de seguridad del paciente, etcétera, ¿es un tangible como el coche? Cojamos cual cojamos de definición de salud. Cojamos la que conocéis muy bien de la Organización Mundial de la Salud, años 70, que dice, oiga, la salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino un estado de bienestar físico, psíquico y social. Hombre, complicado de acabar de medir esto, ¿eh? Lo físico sí, lo psíquico también, lo social más complicado, ¿eh? O cojamos otra definición de salud, que está en los libros también, como es la que se dio en un congreso de médicos y biólogos de lengua catalana, que dice, ¿qué es la salud? Dice, es una forma de vivir autónoma, gozosa y solidaria. Toma, no está mal, ¿eh? ¿Cómo medimos el grado de autonomía? Aún. Pero de gozosidad y de solidaridad, difícil, ¿eh? Y no digamos, si cogemos otra posible definición de salud, que está también en los libros, que daba un buen amigo mío, director provincial del Instituto Nacional de la Salud en los años 80, que decía, ¿qué es la salud? Dice, es un estado transitorio que no presagia nada bueno. Cojamos lo que cojamos, sí que hemos de ser conscientes que nuestro producto, la salud, el intentar restablecer las parcelas de la salud de la ciudadanía, hombre, no es fácil, no es un tangible tan 100%, y hemos de ser muy conscientes. Y cuando ya tenemos el producto, esto se nos complica, porque además otra de las características diferenciales es la finalidad de nuestro sector. Dice, hombre, hay una primera finalidad, que es la asistencia sanitaria, of course, naturalmente, la promoción, la prevención, la asistencia, la rehabilitación, etc. Pero el sector sanitario público tiene otra gran finalidad, que es un elemento de cohesión social, porque redistribuye la renta. Porque en la sanidad pública, los que más tienen, más contribuyen vía sus impuestos y generalmente menos utilizan el sistema público. Mientras que los que menos tienen, menos contribuyen y más utilizan el sistema público. Esto es redistribuir la renta. Esto es ayudar a crear un elemento de cohesión social para las clases más desfavorecidas. Y esta es una segunda característica especial de nuestro sector, que la hacen específica, ¿eh? Y ya no entro en otras posibles especificidades, como es intentar aplicar el concepto de mercado a la sanidad pública, que se han hecho intentos, ¿eh?, de moderneces. Hablan, no, aplicaremos el mercado controlado, etc. Oiga, el mercado es la ley de la oferta y la demanda. Y la ley de la oferta y la demanda en el sistema sanitario público es imposible. Primero, porque la demanda es ilimitada. Siempre podemos hacer más cosas en sanidad, cosa que en los otros sectores económicos
La demanda siempre es limitada. Pues estas son algunas de las características que hacen que nuestro sector productivo, sector económico, la sanidad, es especial y específico. ¿Qué tipos de gestión sanitaria tenemos? 3. Los conocéis bien. Macrogestión sanitaria, que es el nivel político. 2. La mesogestión, si es que sale. La mesogestión sanitaria, que es la gestión de los centros asistenciales, de los hospitales, de los centros de salud, de las residencias, del sociosanitario, etcétera, etcétera. Y 3, la microgestión sanitaria, que es la que hacen los médicos en su ejercicio clínico, en el día a día, en el hospital o en el centro de salud. Nos vamos a referir sobre todo al primer nivel, a la macrogestión sanitaria, que es la que determina los modelos sanitarios. ¿Qué es el modelo sanitario? Los modelos sanitarios son opciones políticas que toman los parlamentos de los países y que deciden fundamentalmente en base a 2 preguntas. Muchas más, pero 2 preguntas son las que definen los modelos sanitarios. Primera, ¿a quién damos asistencia? Es decir, cobertura. Y 2, ¿cómo lo pagamos? Es decir, financiación. Estas son las 2 preguntas básicas que definen los grandes modelos sanitarios que tenemos hoy en día en el mundo occidental. ¿A quién damos asistencia y cómo lo pagamos? En función de cómo se responde a estas 2 preguntas, se nos dibujan los 3 grandes tipos de modelos sanitarios que tenemos actualmente. 1, el modelo sanitario de seguridad social, el bismarckiano, de Otto von Bismarck. 2, el modelo de Sistema Nacional de Salud, de Beveridge, que después comentamos un poco. Y 3, el modelo sanitario liberal o de mercado. Estos son los 3 grandes modelos que hay. Bismarckiano, Seguridad Social, Servicio Nacional de Salud, Beveridge, y liberal o de mercado. Y no se ha de confundir modelo sanitario, que es responder a estas 2 preguntas, con sistema sanitario. El sistema sanitario es cómo se organiza el modelo. Es decir, ¿qué niveles de hospitales hacemos? Nivel 1, 2 y 3, o comarcal, provincial y regional. Si hacemos la primaria de una manera o de otra, si tenemos servicios de emergencias médicas, si tenemos atención intermedia, si ponemos sociosanitario, cómo lo organizamos es el sistema sanitario. Pero el modelo es a quién damos asistencia y cómo lo pagamos. Veamos un breve resumen del modelo bismarckiano. Bismarck, el canciller de hierro, 1864, finales del 19, tiene elecciones. Y el partido que está en la oposición es el Partido Socialdemócrata, que en su programa pone que se tendría que crear una cierta cobertura de asistencia sanitaria a los trabajadores. Bismarck, que era muy inteligente, se lo apropia, lo pone también en su programa, gana las elecciones y, hombre, por una vez cumplen lo que dicen, que no siempre pasa. Y pone en marcha las famosas Krankenkassen, las cajas de enfermedad, finales del 19, y prácticamente hoy en día el modelo de seguridad social alemán es como se diseñó en la época de Bismarck, en que tienen un papel. ¿A quién da asistencia? A los trabajadores y a sus familiares. ¿Y cómo se paga? Por las cuotas de empresarios y trabajadores. ¿Qué países lo tienen? Los centroeuropeos, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Austria, etc. Este es modelo de seguridad social, que va ligado a doy asistencia sanitaria por el hecho de trabajar, por estar en la cadena productiva o ser familiar. El segundo sería el modelo sanitario del Sistema Nacional de Salud de Beveridge, Sir William Beveridge, 1945. 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y en Inglaterra hay un fuerte sentimiento de solidaridad. Ha sido bombardeada, lo han pasado muy mal, etc. Sir Winston Churchill gana la guerra, convoca elecciones y las pierde.
Las pierde y gana el Partido Laborista, con Attlee. Y Attlee, Partido Laborista, en aquel momento deciden poner en marcha, dar un paso más. Es decir, Inglaterra tenía un modelo de seguridad social que cubría a los trabajadores y familiares. Dice, no, no, vamos a dar un paso más. A todos los ciudadanos. Vamos a dar asistencia sanitaria por el hecho de ser ciudadanos de este país. Es un cambio cualitativo, sobre todo, ¿eh? ¿Y cómo lo pagamos? A escote, por impuestos. El que más tenga, que más contribuya. ¿Vale? Y se crea este concepto importante de ciudadanía sanitaria. No es por el hecho de ser trabajador, es por el hecho de ser ciudadano de aquel país que tienes derecho a la asistencia sanitaria. Es un paso más, cualitativamente. ¿En qué países lo tenemos? Gran Bretaña, Irlanda, todos los nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y los del sur de Europa, Portugal, España, Grecia, Italia, etc. Y por último tenemos, en nuestro mundo occidental, el modelo liberal o de mercado, cuyo paradigma es Estados Unidos de América del Norte, que tiene una muy escasa cobertura pública federal. Federal es el gobierno del Biden de turno, no el de los estados. Tiene una escasa cobertura federal en que solo hay 4 programas federales de cobertura pública, que son, 1, el Medicare. El Medicare cubre a los mayores de 65 años con algunas prestaciones, no todas, pero algunas. Es público. 2, el Medicaid, que es para lo que consideran pobres de solemnidad. Dice, ¿quién decide si eres pobre de solemnidad? Lo decide el gobernador de cada estado, lo cual quiere decir que hay diferencias importantísimas entre un estado u otro. Depende de quién sea el gobernador. Si el gobernador es republicano trumpista, ¿cómo veis que será el Medicaid? Flojito, flojito. Si el gobernador es demócrata progresista, pues habrá mucha gente que pueda beneficiarse del Medicaid. Depende del gobernador de cada estado. 3, la red de hospitales de veteranos, que la verdad es que funciona muy bien, y generalmente los presidentes de Estados Unidos, cuando se tienen que operar, se operan en los hospitales de veteranos. Pero claro, no todos los ciudadanos americanos son veteranos de guerra. A ver, son bastante aficionados a entrar en guerras, pero no todos lo son. Y por último, los indios de las reservas. Los 4 indios que quedan en las reservas tienen un programa federal también de cobertura de asistencia sanitaria. Estos son los 4 programas únicos a nivel federal. Sí que es verdad que después, a nivel de las grandes ciudades, por ejemplo, Nueva York, San Francisco, etcétera, tienen programas sanitarios específicos para su ciudad, sobre todo en los aspectos materno-infantil. Pero esto es a nivel federal. Si tú no eres mayor de 65 años, no eres pobre de solemnidad, no has ido a la guerra, ni eres indio, ¿qué has de hacer? Una mutua. Las grandes mutuas, la Blue Cross, la Blue Shield, etcétera, se han de apuntar. Pero, ¿qué ocurre? Que si sumásemos todos los que tienen algún tipo de cobertura pública federal, más todos los que tienen una mutua privada, todos, paquete. Estados Unidos tiene en este momento, números redondos, 350 millones de habitantes. Quedarían alrededor de casi 25 millones de ciudadanos estadounidenses sin ningún tipo de cobertura. Sin ningún tipo de cobertura. ¿Os acordáis el otro día el compañero aquel que le hicieron el trasplante de corazón, que comentaba que había estado en Nueva York, me parece que era, y que tuvo aquel arrechucho que no sabía dónde ir? Dice, ¿dónde voy? ¿No? Y esto es verdad, En los años, debía ser finales de los 90, yo estuve en Nueva York visitando la red de hospitales públicos que dirigía Rojas Marcos, el psiquiatra, el hermano del político andaluz, digamos el bueno. Y uno de los hospitales que visitamos
está en lo que llaman ellos la last border, la última frontera entre el Nueva York que visitamos todos y el Nueva York que no se visita casi nunca. Y comentando con los médicos, decían, bueno, pero si llega aquí un enfermo que no tiene su mutua, no tiene visa, la otra cosa, y no tiene ningún tipo de cobertura, ¿qué hacéis? ¿No? Llega y le diagnosticáis una pulmonía o una neumonía. No, pues lo tenemos máximo ingresado 2 días, máximo. Le damos tratamiento y después le damos el tratamiento oral para que lo continúe, pero no podemos hacer ningún tipo de seguimiento. Esto en un país, para los europeos nos es difícil de entender esto. Estamos acostumbrados a un sistema de protección mayor. Es decir, que haya gente que esté descolgada de esta manera en un país que dedica un porcentaje de PIB a sanidad enorme, que es puntero en investigación sanitaria, es puntero en asistencia sanitaria. Visitas la Hopkins, visitas la Clínica Mayo y te quedas, ¿cómo se dice en castellano? Boquiabierto. Pero al lado de esto hay estas desigualdades tan importantes. Espera, que se ha liado. Dice, ¿y cómo aparecen estos modelos sanitarios? Es que un día se despierta Bismarck y dice, ya tengo la solución. O Beveridge dice, yo también la tengo. No. Es fruto de 3 historias paralelas que tienen lugar a lo largo de la historia de la humanidad y que al final confluyen, que son, 1, la historia de la concepción social de la persona enferma. Es decir, cómo la sociedad ha valorado al hecho de que estén enfermos. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad? Una segunda historia que es la historia de la autoprotección de la sociedad frente al riesgo de enfermar. ¿Cómo nos hemos autoprotegido? Al margen de las administraciones, ¿cómo se ha autoprotegido la sociedad? Y una tercera historia, que es la historia de la reivindicación del derecho a la asistencia sanitaria. Veamos la primera. Historia de la concepción social de la persona enferma. ¿Cuál ha sido la percepción, la concepción de la persona enferma en la sociedad? Y hagamos un rápido repaso histórico. Antigüedad. En la antigüedad, el enfermo era un castigado de los dioses. Del dios sol, del dios luna, del dios lluvia. Si era castigado, yo, sociedad, no tengo que preocuparme. Pasaban del enfermo. Grecia, si es que sale. En la Grecia clásica, el enfermo no se adaptaba al patrón de belleza helénica. Bueno, pues no se le considera. O recordad a los troyanos, ¿qué hacían con los pequeños que nacían con deformidades? Montaña va, ¿no? ¿Cuál es el cambio copernicano en esta concepción social de la persona enferma? El cristianismo. El cristianismo con Constantino el Grande, siglo IV después de Cristo. Constantino era pagano, pero se convierte al cristianismo. Y es el emperador, Constantino I el Grande. Hasta el siglo IV el cristianismo era una panda, una secta. No tenía ninguna influencia, eran perseguidos. En cuanto lo hace religión oficial del imperio, hombre, empiezan a tener una influencia importantísima en la sociedad y cambia con un silogismo casi aristotélico, de una sencillez absoluta, pero de una profundidad brutal, que dice, el enfermo no es un castigado de los dioses, no. El enfermo es uno escogido por Dios que padece en esta vida para ganar la vida eterna. Dice, oiga, brutal el cambio, brutal. A partir de entonces empieza el gran protagonismo de las órdenes religiosas en el cuidado de los pacientes, que llega hasta nuestros días. Y aún tenemos pues, la Orden de San Juan de Dios, que hacen una labor excelente,
O recordemos cuando empezamos a ejercer en los años 70, en los hospitales estaban las monjas, no había enfermeras, llegaron después. Entonces, esta es la primera historia en que explicará cosas de por qué nacen los modelos después, que es este cambio copernicano en la concepción social de la persona enferma a partir del cristianismo. Segunda historia, la de autoprotección de la sociedad frente al riesgo de enfermar. Baja Edad Media, siglos XIV-XV. Si os acordáis, es donde había las cofradías, las hermandades gremiales, etc. Los gremios, las hermandades gremiales, son aquellos que trabajaban el mismo oficio, la plata o los cestos, etc. Vivían en las mismas calles, tenían los mismos problemas, se ponían enfermos, tenían accidentes. Aún en Barcelona, en la parte de la Ciudad Vieja, la Ciutat Vella, hay calles que llevan el nombre de calle de la platería, calle de la cestería, etc. ¿Qué hacen aquellos? ¿Cómo se protegen? Tienen accidentes, tienen enfermedades y se les ocurre, entre ellos, decir, hombre, los que trabajamos la plata tenemos pues que se nos cae el dedo, se nos pica, se nos corta, etc. Claro, cuando no puedo trabajar, pues no ingreso, y si no ingreso no como, y si no como no puedo pagar al médico. Dice, hombre, ¿por qué no hacemos una bolsa común? Ponemos unos dineros y cuando uno de nosotros le pase algo y no pueda trabajar, sacaremos dinero de aquí para pagar médico, cirujano y botica. Es el primer esbozo de una mutua. Los gremios crean las mutuas, lo que llega hasta nuestros días. Después hablaremos un poco de las mutuas actuales. No, para bien. Para bien y para mal, pero bueno. Esto evoluciona y nos vamos al siglo XIX, en que se perfecciona lo de los gremios con las famosas sociedades de socorro mutuo. Esto es la Inglaterra industrial ya, de finales del XIX, principios del XX, en que se ha mejorado, digamos, este sistema de autoprotección, pero sin ninguna intervención de las administraciones, de los gobiernos, de los estados. Es ellos que se organizan, los del gremio, los del sindicato, los del mismo trabajo, etc. Estas son las famosas friendly societies del siglo XIX. Es decir, segunda historia, cómo la sociedad se ha ido autoprotegiendo ella frente a este riesgo de enfermar o tener accidentes, al margen de las administraciones. Y la tercera es la historia de la reivindicación del derecho a la asistencia sanitaria. La primera vez que se habla de unos ciertos derechos de asistencia sanitaria a la ciudadanía es la Revolución Francesa, 1789, pero después en la práctica no tiene efectividad. Y nos vamos ya a la Revolución Industrial, siglo XIX, es la Inglaterra de las novelas de Dickens, la explotación infantil, la situación aquella tan tremenda, las minas, etc., en que hay una reivindicación de las clases trabajadoras, de los que sufren estas situaciones, de, oiga, administración, aparte de que nosotros nos protejamos, aparte de que las órdenes religiosas nos ayuden, administración haga algo, ¿no? Monte algo que cubra la asistencia sanitaria. Y aquí tendrá también influencia 1917, la Revolución Soviética, que presiona a los países de la Europa occidental a tomar medidas para que esto no se vaya de mano, por decirlo de alguna forma. Y con estas tres historias se explica por qué en 1864, finales del XIX, Bismarck decide dar el paso por primera vez en la historia de que la administración obliga a empresarios y trabajadores a que den cobertura de asistencia sanitaria a los trabajadores. O explica por qué en el 45 Beveridge da un paso más y crea el concepto de ciudadanía sanitaria. Y el modelo sanitario español, brevemente, que lo conocéis muy bien, Servicio Nacional de la Salud, es un Servicio Nacional de Salud, antes teníamos un Servicio de Seguridad Social desde la Ley General de Sanidad del 86. Está descentralizado a las 17 comunidades autónomas en un proceso que fue larguísimo, duró 20 años, del 81 al 2001.
y que está financiado desde el 2001 por una caja única. Hasta el 2001, las comunidades autónomas recibían 3 cajas de financiación. Una era sanidad, 2 servicios sociales, 3 el resto de competencias que tuviesen traspasadas. ¿Qué quería decir? Que la caja de sanidad no le podía meter mano nadie. ¿Vale? Recordemos esto. En el 2001 cambia. Aquí tenéis las transferencias. 81 Cataluña, 84 Andalucía, 88 País Vasco y Valencia, 91 Navarra Galicia, 94 Canarias y 31 del 12 del 2001 el resto de las 10 comunidades y se pasa a financiación no finalista. Gobierno del Partido Popular, José María Aznar. Cambió, ¿eh? Y esto ha tenido consecuencias en la financiación de la sanidad. Hay un consejo interterritorial que teóricamente coordina todo el sistema, ¿no? El ministro y los consejeros. Y el Ministerio de Sanidad se ha ido quedando cada vez con menos competencias. Farmacia es importante, la Dirección General de Farmacia es importante. Después tiene competencia en los MIR, relaciones internacionales, sanidad exterior, un poco de salud pública y un poco de alta inspección, que se hace poco. Pero he hecho este bosquejo general. Dejadme resumiros, he intentado sintetizarlo en 10 puntos, la situación, cómo veo yo la situación actual del modelo. Mirad, la financiación. Yo pienso que sería bueno volver a una financiación finalista. Finalista, es decir, que no pudiesen sacarse dineros de sanidad para hacer otras cosas. Porque además sería bueno que fuese más homogénea entre comunidades autónomas. Hay unas diferencias importantísimas, pero incluso entre comunidades del mismo partido político. Entre Asturias y Andalucía, Asturias ahora es PSOE y Andalucía es PP, la diferencia es casi de 600 euros al año por habitante, ¿eh? Pero es que entre Castilla, León y Madrid hay también una diferencia de casi 600 euros. Y los dos son del PP. Hombre, yo pienso que una línea de avanzar sería ir a una financiación finalista y que fuese más homogénea entre todas las comunidades autónomas. Más o menos homogénea, no estas diferencias tan importantes que tenemos ahora. La gobernanza. El Consejo Interterritorial, el que gobierna, digamos, el Sistema Nacional de Salud, es el ministro y los consejeros. Como funciona hasta ahora es por la Ley de Cohesión y Calidad del 2003. Quiere decir que el funcionamiento es por consenso y recomendaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no sirve de nada y que cada comunidad autónoma hace lo que quiere. Ejemplo, las vacunas. Yo no entiendo cómo puede haber diferencias de vacunas entre un niño gallego, un niño catalán, un niño andaluz o un niño extremeño. Dicen más o menos son iguales, ¿no? Pues no avanzamos. Una forma de avanzar sería no que se aplicase la Ley de Cohesión y Calidad, sino la de régimen jurídico del sector público. Con lo cual el funcionamiento es como una conferencia sectorial y tiene autoridad. Y lo que se decide allí se aplica. Pues si no, no se avanza nada en este tema. 3. Bueno, si sale. La crisis económica del 2009. Ahora ya no nos acordamos, pero fue brutal, ¿eh? Fue brutal. Los recortes en personal e inversiones. ¿Os acordáis aquello de tasa de reposición cero, eh? Cero. Y así pasamos años, ¿eh? Fue brutal lo que vivió el Sistema Nacional de Salud en todas las comunidades, ¿eh? En todas. La salida de la crisis, pues ha sido muy incompleta y lenta. No nos hemos recuperado, pero encima de ser incompleta y lenta, después vino la COVID para acabarlo de arreglar. Que la COVID, a ver, desde el punto de vista económico no nos fue mal, porque hubo dineros extras. No nos fue mal, sobre todo en hospitales, no fue mal.
Y quien diga que le fue mal, bueno. Lo que pasa es que la COVID tuvo repercusiones importantes en otros aspectos, como veremos ahora, que es que después el funcionamiento del sistema sanitario público le cuesta mucho volver a ponerse en marcha. Empieza a haber listas de espera muy importantes en la sanidad pública, no solo para ingresar y operarte, sino para exploraciones complementarias. Y la ciudadanía, que tiene mínimamente recursos, se va a la privada, se apuntan a las mutuas. Dice, ¿y esto es bueno o malo? No, ni bueno ni malo, es una realidad. Cataluña estamos casi en el 35% de ciudadanos que se apuntan, pero es que en el resto de comunidades está subiendo. Lo que no puede ser, es decir, los seguros privados, yo soy defensor de la coexistencia pública-privada, pero se ha de jugar con todas las cartas encima de la mesa. Entonces no puede ser que salga un responsable de un gran grupo sanitario privado, que no diremos el nombre, que en una entrevista reciente dice, es que estoy preocupado porque la sanidad pública no acaba de funcionar. Y entonces me colapsan los servicios. Coño, digo, a ver, no. Pero la suerte que tienes tú, compañía privada, es que puedes coger y contratar con facilidad más profesionales. La pública no lo podemos hacer tan fácil, pero la privada coge médicos, enfermeras, si es que no te llega con los que tienes. 2, hombre, págales mejor, a lo mejor están más contentos. Y 3, hombre, tú que puedes decir, no admito más asegurados. La pública no lo puede hacer, ¿eh? Los seguros privados pueden decir, oiga, aquí no entra nadie más, pues no podemos dar abasto, pero que no digan que están muy preocupados por la sanidad pública. Y la otra consecuencia es la situación de la COVID y de los recortes de los profesionales sanitarios, de los médicos. Están cansados, están desafectos. Difícil, ¿eh? Difícil. Hombre, una cosa que llama la atención ya hace varios años, además está cambiando los valores de la profesión médica en las nuevas generaciones. El examen MIR, las primeras plazas que se agotan, ya hace 3 o 4 años, no sé cuántos exacto, es piel y plástica. Coño, piel y plástica, llama la atención, ¿no? Piel y plástica, y dices, ¿por qué? Hombre, pues porque no hacen guardias y porque pueden montar una privada pues muy decente. Y esto, cuando nos retrotraemos a cuando acabamos la carrera, los que estamos aquí, hombre, yo pienso que lo que te pasaba por la cabeza eran las grandes, ¿no? Medicina interna, cirugía general, tocogine, pediatría. Piel era, en sexto, ¿no? La dábamos piel y la probábamos como podíamos, pero no daba para mucho más. Y plástica no sé si la dimos, pero bueno, está cambiando el valor, ¿eh? Y esto lo hemos de tener en cuenta cara a las futuras generaciones. 8, bueno, lo de la tecnología y los medicamentos, que Dios nos coja confesados. Esto es un gasto brutal, pero es necesario. Es decir, el otro día leía que en el Clínico de Barcelona han operado ya la válvula aórtica, la sustitución de aórtica por robot con una pequeña incisión en axila y no teniendo que abrir, esternotomía media, etc. Cara al paciente es la noche y el día. Porque claro, el coste de los robots pues es carísimo. Y que me diréis del coste de la medicación oncológica que cada día se descubre y que dices, hombre, que lo necesiten, que es bueno. Pero aquí hemos de estar muy atentos, de priorizar el gasto. Porque esto va a ser una bola que cada día irá a más. 9, la demografía, no hace falta que os lo explique. Todas las ponencias, los geriatras, los otros, todos, ¿no? Nos hacemos más viejos, cada día estamos mejor, pero bueno, viviremos muchos años, somos pluripatológicos, vale, pues sí, es lo que somos. Que entre nosotros, este es el gran éxito del siglo XXI, ¿no? Que vivamos más.
El gran éxito del siglo XX-XXI es que podamos decir, como el Manuel Sanz, que se siente orgulloso de los años que hace y de las cosas que continúa haciendo. No es ninguna desgracia, es que parece que a veces lo expliquen como si fuese una gran desgracia. Y 10. A ver, el sistema sanitario tendrá que hacer un cambio de paradigma asistencial. Y no lo hacemos, ¿eh? Por ejemplo, cada año, plazas de medicina familiar y comunitaria nos quedan vacantes. Este año han quedado 200 y pico. Y nos llenamos la boca diciendo que la primaria es el eje vertebrador del sistema sanitario, que es la puerta de entrada, será la puerta de entrada, será el eje vertebrador, pero los que acaban la carrera, por lo que sea, hay muchas razones, pero no cogen primaria. Y la primaria es fundamental. Es decir, con este sistema sanitario que vamos, o tenemos una primaria fuerte, con profesionales motivados, con ganas de hacerlo bien, que hagan también no solamente atención primaria, sino también atención comunitaria, etcétera. O bueno, es que los gastos se nos irán por muchas partes. Paradigma asistencial, el papel de la enfermería. El papel de la enfermería es una oportunidad, no es una amenaza. Los profesionales de enfermería que empezamos a tener hacen 4 años de estudios, 4. Y después hacen una especialidad de 2 años. 4 y 2 son 6. No pueden continuar haciendo lo que han venido haciendo cuando se llamaban ayudantes técnicos sanitarios. Y esto no es perjudicial para el médico. Al contrario, yo pienso que es beneficioso, que puede dar oportunidades y que las hemos de saber aprovechar. Este paradigma, bueno, los de primaria, la enfermería, las tecnologías, los medicamentos, el papel de los hospitales, bueno, tendremos que abordarlo. Pero es difícil abordarlo si no tenemos un Sistema Nacional de la Salud con una gobernanza que en verdad gobierne las 17 comunidades autónomas. El invento de las comunidades autónomas está muy bien y ha funcionado bien y tal, y es imposible tirar atrás, es imposible. Aquello que dicen, no, yo quiero devolver las competencias, no se devolverán competencias. Pero hemos de armonizarlo un poco más, se ha de dar un paso para armonizarlo. Y los titulares de sanidad les da miedo hacer estas cosas. Dice, oiga, ¿y el futuro? Y ya acabo, Tendríamos que conseguir que el Sistema Nacional de Salud sea, y lo repito muchas veces, suficiente y sostenible. Suficiente quiere decir que pueda pagar la nómina cada mes y que pueda pagar a los proveedores. Esto es suficiente. Pero además hemos de intentar conseguir que sea sostenible, que es que lo podamos dejar de herencia, no a nuestros hijos, por lo menos a los nietos. Esto es. Pero además, para conseguir esto a nivel macro, es fundamental que el gasto sanitario, ser conscientes de continuará creciendo, por lo cual es muy necesario priorizarlo. De aquí lo que os decía de que fuese finalista la financiación de la sanidad, porque se nos disparará el gasto y además estamos en unos tiempos convulsos que no son muy óptimos para la lírica. La guerra de Ucrania. Hay que aumentar el gasto en defensa. Yo no digo que no haya que aumentarlo, pero es que lo que no podemos es disminuir el de sanidad. Es decir, hemos de hacer un gran esfuerzo para conseguir que los presupuestos de sanidad continúen siendo mínimamente viables para hacer lo que tenemos que hacer. Y a nivel micro, dice, hombre, de una vez por todas, a ver si hacemos un traspaso real de autonomía y capacidad organizativa a los médicos, que también es de aquellos temas que nos llenamos la boca. Hay una frase que yo repito algunas veces, que es, con los médicos, en el Sistema Nacional de Salud, casi todo es posible. Sin los médicos, casi nada es posible. Lo que pasa es que cuesta que lo entienda todo el mundo. Yo pienso que nuestra generación, los que estamos en esta sala hoy, vimos nacer el Sistema Nacional de Salud. Y en verdad yo pienso que ayudamos a consolidarlo mucho. Lo que pasa es que cara al futuro
Han de ser las generaciones actuales y las futuras generaciones las que estén atentos para que esto se vaya consiguiendo. Esperemos que así sea. Nada más y muchas gracias. Quería hacer una pregunta. Yo soy Isabel Negredo, soy una médico jubilada, que he sido médico de familia. Quería hacerte una pregunta porque has hablado de los médicos de familia, de los MIRES. ¿Por qué no cogen la especialidad de médico de familia? ¿Tú qué crees a qué es debido? Yo creo que están muy quemados, no tienen el tiempo suficiente, como a veces en los hospitales, para hacer sus propios trabajos, sacar sus conclusiones, sus tesis doctorales. O sea, no tienen un aliciente de investigación y solo se dedican a trabajar y están quemadísimos. Entonces, yo creo que puede ser uno de los motivos. No sé si habrá alguno más, o qué es lo que opinas tú. A ver, España hizo una verdadera revolución con la atención primaria. ¿Os acordáis el decreto de 1984 que creó los centros de atención primaria, los centros de salud? En el 78 se había creado ya la especialidad de medicina familiar y comunitaria con Segovia Arana, etc. Y el planteamiento que se hizo fue revolucionario en relación con lo que había hasta aquel momento. Yo me acuerdo haber hecho alguna sustitución de medicina general en los años 70, 72, 73, en que no se hacía historia clínica. Al médico que yo sustituía no hacía historia clínica, con lo cual yo iba con un papelito y apuntaba las cosas, ¿no? Y lo que hacíamos era, en un P10, ¿os acordáis del P10? Poníamos RV, ruego visita al dermatólogo, al neumólogo, a quien fuese. Que a pesar de que el sistema funcionaba así, a lo que significó la creación de los centros de salud, del especialista, etcétera, yo pienso que fue un cambio de paradigma brutal, que ha funcionado bien, pero que ahora está atascado. A ver, yo pienso que coincido contigo, es multifactorial, ¿eh? El médico de hospital, así entre nosotros, se ha espabilado. ¿Se ha espabilado qué quiere decir? Que la asistencia, hombre, es dura, no sé qué, pero bueno, tiene el complemento de la docencia, que muchos son profes, etcétera, tiene que un FIS que hace la investigación, con lo cual la labor asistencial docente investigadora, bueno, la ha ido haciendo durante los años, se encuentra más o menos a gusto. Si después llega a ser jefe de sección, bien, y si puede ser jefe de servicio también, pero a lo mejor ha montado un poco de privada, depende. No tenemos, yo diría, problema con los médicos de hospitales, gran problema. En la primaria sí, porque además hay muchas diferencias entre ellos. Tú tienes centros de salud que funcionan de chapó, que funcionan una maravilla y que están contentos y que publican y que no sé qué. Y tienes otros centros de salud que es para salir corriendo. Entonces, se mezcla aquí que están mal pagados o consideran ellos que están mal pagados. Consideran que no pueden hacer, que hacen excesiva asistencia y que no pueden hacer pues algo de docencia e investigación. Se junta aquí que reivindican que haya cátedras de atención primaria porque si no hay cátedras, que es verdad una cosa, si a los alumnos que formamos, los de pregrado, los formamos fundamentalmente en hospitales, sus referentes son los médicos de hospital, y después van a la primaria un mes y dicen, uy, aquí no vuelvo, ¿vale? Entonces su referente es el cirujano cardíaco, el neumólogo, el nefrólogo, que es donde viven fundamentalmente a partir de tercero con sus prácticas, etcétera. Con lo cual, están lejos, las nuevas generaciones que salen, la primaria la desconocen. Y los que están, yo diría, no han sabido, no pueden estar en la queja constante tampoco. Han de dar alternativas. No puedes estar solamente criticando, no, yo estoy enfadado, estoy triste, no funciona, no quiero ir a trabajar, no. Es decir, bueno, ante esto, bueno, ¿qué podemos hacer? Hay un abanico de posibilidades, unas serán más factibles, otras menos, pero hombre, intentando. Primaristas, animaos. Anímalos. Pero si no hay más preguntas, ha sido un placer y nos vamos.